Desde el inicio del video quiero aclarar que estoy haciendo este video porque no quiero que en Cuba se siga normalizando algo que no debe ser. Pagar por un servicio, que el servicio no sea lo que prometieron y después no te puedas quejar o no quieras quejarte porque o no vas a solucionar nada o te vas a meter en problemas. Es algo que está muy normalizado, no quiero que se siga normalizando porque al final el dinero es de las personas que pagaron por ese servicio y tienen derecho de quejarte cuando el servicio no es lo que prometieron. Si me sigues en Instagram, sabrás que yo hace poco fui a Trinidad, Cuba, una provincia que es muy conocida en Cuba porque fue una vida fundada por los españoles, etcétera. En La Habana hay varias excursiones de personas que hacen viajes y yo contraté una cuando yo estaba fuera de Cuba, una con esta agencia que se llama Habana Trip. Voy a decir el nombre de la agencia, aclaro, porque la agencia es pública. No voy a mencionar el nombre de las personas del problema, pero sí el nombre de la agencia porque no me parece, no me parece que quede todo como si nada hubiera pasado. Así que esto sí lo voy a mencionar. Este, este es el logo de la agencia en Facebook. Si tú buscas Habana Trip, puedes encontrar varias publicaciones de gente promocionando la agencia. Yo en Guyana, fuera de Cuba, me contacté con ellos para el viaje a Trinidad porque yo tenía un dinero guardado y era el viaje por el 14 de febrero y yo, bueno, para pasarla con Dariel y tal. La persona con la que me contacté es una gestora que, dicho sea de paso, me trató súper, súper bien. De ella no tengo ninguna queja. De hecho, cuando yo me aclaré mis problemas con ella, yo le dejé claro que con ella no tenía problemas porque el servicio con ella fue estupendo y ella me dijo que muchas gracias, que lamentaba mucho lo que había pasado, etcétera. Tengo los mensajes aquí, todo lo tengo aquí, absolutamente todo. Yo pagué ese servicio fueron 38.000 pesos cubanos, que ahora mismo son 111 dólares. Como saben, ese dinero para conseguirlo aquí en Cuba es complicado. Además, si no fuera complicado igual porque es mi dinero. Pagué por ese servicio 2 noches en Trinidad y 3 días. El servicio incluía a veces desayuno incluido, almuerzo incluido, comida incluida. Me pasaron el itinerario con todas las cosas que íbamos a hacer. Yo me leí el itinerario completo antes de aceptar un servicio porque yo quería saber si estaba acorde a mí. Recuerden que yo soy creador de contenido, necesito tener mis tiempos para poder grabar y aprovechar los lugares al máximo para mis redes sociales. Yo me leí el itinerario y todo me pareció perfecto, así que yo acepté. De ahí en fuera no me dijeron absolutamente más nada, si iba a haber electricidad, si no iba a haber electricidad, ni que era una casa de renta, si era un hotel, nada. Este viaje fue un desastre. Desde el día 1 no cumplieron con el itinerario. Habían dos guías, una chica y un chico. El chico, yo no sé qué le pasaba, si estaba muy estresado de tanto trabajar, no sé, pero conmigo, yo hablo por mí, no por las demás gente que fue al viaje. Conmigo era todo el tiempo apurándome, hablándome de una forma sarcástica que yo no soporto, además que no es familia mía. Para empezar, que cuando yo me quejé por primera vez de lo que les voy a contar ahora, la chica me trató como si yo fuera un niño, como si yo no hubiera pagado por ese servicio, como ella le dijo a mi mamá, como si yo fuera un niño de mami y papi, cosa que no es así porque yo me sustento. Yo no tengo nada que ver con mis padres. Yo me sustento por mí. Ella no sabe mi historia para ella estar diciendo que yo soy un niño consentido de mami y papi por quejarme por algo que tengo razón. El hombre, tremenda mala forma, conmigo, ya claro, conmigo, para que no venga gente a estar diciéndome que si espectacular, que si no sé qué, conmigo. El primer día, cuando nosotros llegamos, eh, yo le dije a la señorita que por qué cuando yo reservé no me habían dicho que no iba a haber electricidad en las casas de renta. Porque yo nunca he ido a una casa de renta que no tenga electricidad. Y si no tiene electricidad, tiene que tener planta eléctrica. Porque tú no puedes ofrecer un servicio de hospedaje sin tener planta eléctrica. Porque sabemos en Cuba cómo están los apagones. Y si lo vas a ofrecer, tienes que estar consciente a las personas, tienes que a tus clientes decirles
en la casa de renta que te vas a hospedar no hay planta eléctrica si quieres ir para los apagones bajo tu conciencia, cosa que nunca se me dijo. Cuando llegamos allá fue que me dijeron que no había planta eléctrica. Un problema para mí porque yo no puedo estar sin electricidad y un problema para mi trabajo porque ustedes saben que yo dependo, yo no tengo cámaras, yo no tengo nada, yo dependo de mi teléfono para grabar. Si no tengo batería, no puedo grabar. No me convenía estar allí sin electricidad. Además, que eso lo tenía que haber decidido yo, no ellos. Yo me quejé porque me lo tenían que haber dicho cuando fui a reservar, no cuando ya estaba allá, que ya no podía hacer nada porque literalmente ellos tenían todo el dinero. ¿Y en qué iba a ir yo para La Habana si eso está a 5 horas de La Habana? Imagínate tú. Cuando llegué a la casa de renta, obviamente no había electricidad. A las 5 de la tarde yo llegué a la casa de renta y a esa hora estaban limpiando las habitaciones. Según la dueña de la casa de renta, no es culpa de ella, es culpa de ellos, porque a última hora cambiaron la casa donde yo me iba a quedar. No me interesa de quién es culpa, yo fui el que pagué el servicio. Cuando yo entré a mi cuarto, el cuarto era una habitación, 4 paredes, sin una ventana, en donde yo pudiera respirar. O sea, sin corriente, sin electricidad y sin ventanas para yo respirar. Que eso era prácticamente un ataúd o no sé, eso era para morirse adentro porque ahí no se podía respirar, no había ventilación. La solución de la dueña de la casa de renta fue que yo cambiara los colchones para la otra habitación de unas personas que yo no conozco de ningún lado. Nos hicimos amistades porque tú sabes que el cubano, ajá, y además que es joven es igual que nosotros. Pero tampoco es la confianza extrema de esa como para coger los colchones, cosa que igual si tengo confianza no lo tengo que hacer porque yo pagué por una habitación. Ella, según ella, que cogiera los colchones y los pusieran en el piso de la otra habitación de ellos y durmiéramos ahí. ¿Perdona? Al otro día, el desayuno es incluido en la casa de renta. La señora de mi casa de renta no podía porque tenía que trabajar. Nos tenían que avisar a las 7 de la mañana a qué hora nos iban a dar desayuno o dónde nos iban a dar desayuno. Eran las 8 de la mañana, había que salir para un tour y todavía nosotros no teníamos desayuno. Y varias cositas que yo le voy a leer mi publicación en Facebook porque yo dije, voy a hacer un video. Después me arrepentí, no quise hacer el video porque dije, o sea, un video probablemente haga más caos que hacer una publicación en Facebook contando mi experiencia. Yo hice una publicación en Facebook en todas las páginas de excursiones de La Habana. Yo lo publiqué contando mi experiencia sin mencionar información privada de nadie, sin decir que me estafaron ni nada de eso. Conté mi experiencia como yo siempre hago, porque ustedes saben que siempre que hago algo así, yo cuento mi experiencia, sea buena o sea mala. Si es buena, perfecto. Si es mala, aquí está mi publicación que yo le tiré captura, ya no existe en Facebook, la tuve que eliminar, yo les voy a contar todo. Pero bueno, se las voy a leer para que entiendan un poco lo que pasó. Así empieza. Les quiero compartir mi experiencia con Habana Trip en un overnight en Trinidad, lo cual me pareció una falta de respeto todo lo que hicieron desde el día 1. Todo esto que yo voy a leer fue lo mismo que yo le envié a la gestora de esa agencia, que me dijo, lamento mucho que hayas pasado por eso, no sé qué. Lo que pasa que con la gestora yo sí dije nombres, porque obviamente ya los conoce, pero aquí yo quité toda la información privada de ellos, solamente hablé de la agencia porque la agencia es pública. Y bueno, nene, si no quieres que hables de la agencia, pues no tengas agencia. Número 1. Los lugares de almuerzo y la comida fueron de súper baja calidad e incluso la carne estaba cruda la mayor parte del tiempo y lo peor es que eran horas esperando en el lugar del almuerzo, cosa que cuando terminabas de almorzar no daba tiempo terminar el recorrido ni mucho menos prepararte para ir a cenar, porque terminamos de almorzar a las 4 de la tarde y pasaban por el lado y nos decían, la comida es a las 6. 2 horas ¿para qué? Para nada. La excusa de ellos para todas estas cosas es, para la comida cruda, que la carne se hace en parrilla. Nosotros dimos tremendo dinero para llegar a un lugar y comer carne cruda, no me parece. La justificación es que en los hoteles 5 estrellas de Cuba casi no hay comida, porque todo es comparando, o sea, ella no puede aceptar que el servicio estuvo mal, ella no puede aceptar que la comida estaba mala, ella no puede aceptar que nos demoramos ahí, todo es comparando y excusando. Con el tema de la electricidad, que se las voy a leer ahora, la excusa fue que todo el país estaba sin electricidad, que si yo era de qué país porque yo no lo sabía. Yo no tengo por qué saberlo. En primera no estaba en Cuba y en segundo, estando en Cuba yo no tengo apagones.
Además que si lo tuviera, yo tengo el derecho a decidir si yo voy a un lugar a pasar apagones o no, porque yo estoy pagando por eso. La cuestión no es en qué país vivimos, la cuestión es ofrecerle el servicio y explicar a la gente y tenerle en la mente a la gente para dónde es que van. Pero bueno, ellos lo que hicieron fue molestarse y todo el tiempo poner excusas. Con la comida, que si los hoteles de Cuba están vacíos, que tú esperas, esto no es un hotel y los hoteles también están vacíos, no sé qué, en fin. Segundo punto, cuando llegamos allá nos dijeron que tendríamos apagones la mayor parte del tiempo. Esto sí me molestó muchísimo porque es algo que deberían decir cuando vas a reservar, que por la situación del país habrán apagones y tal. Porque yo supuse que tendría parte eléctrica la casa de renta. Yo no puedo asumir que habrán apagones si ellos no me lo dicen. Por supuesto, nene, o sea, tú vas a pagar a una casa de renta, ¿tú crees? Te entra en la cabeza que la casa de renta va a tener apagones. Cuando los turistas van a rentar una casa de renta, lo primero que preguntan es si va a haber apagones. Y cuando le dicen que sí va a haber apagones, los turistas se van. Cosa que me molestó muchísimo también porque nos comparan con los turistas y ellos saben perfectamente que si ellos meten un turista en esas condiciones, los turistas se le van. Pero claro, no somos turistas, como dicen ellos, que les fue la excusa para el trabajo que pasamos. Somos cubanos y tenemos que pasar trabajo porque imagínate, somos cubanos. Esa fue la frase de ellos. Que sea cubano no significa que pague por un servicio y el servicio tenga que ser una mierda. Número 3. Cuando llegamos a la casa de renta, que eran ya como las 4 o 5 de la tarde, las habitaciones apenas estaban limpiando y mi habitación era 4 paredes sin una ventana y encima sin ventilación porque no había electricidad. 4. Para resumirte un poco, porque si no es tremendo texto, el itinerario no lo cumplieron ninguno de los días que estábamos ahí. Era todo el tiempo apurándonos con mala forma, todo el tiempo diciendo, dale que la guagua ya se va, dale que la gente no puede esperar por ti. Cosa que no lograbas disfrutar la actividad que estabas haciendo. Esto me pasó subimos una montaña que eran como 4 kilómetros escalando para estar metido en un río 30 minutos, para después volver a bajar solamente porque el almuerzo estaba reservado. Para cuando llegaste al lugar del almuerzo, que en teoría estaba reservado y tenían que tener tu comida lista, tenés que esperar hasta las 4 de la tarde, o sea, 3 horas ahí sentado esperando por el almuerzo. Cosa que es una falta de respeto, porque si tú me estás apurando a mí para almorzar, llego al lugar del almuerzo y el almuerzo se demora 3 horas más. No entiendo. 5. El desayuno que según el itinerario venía incluido en la casa de renta, eso fue otro problema, porque la dueña nuestra no podía darnos desayuno porque tenía que trabajar. El guía le dijo a las otras personas que andaban con nosotros que a las 7 de la mañana tendríamos una solución. Eran las 8 de la mañana y aún nada. Yo les escribí para recordarle y él me llamó nuevamente con tremenda mala forma. En primera, yo lo que te dije fue no sé qué, no sé qué. En fin, y cuando ellos hablaron con mi mamá, ella le dijo que ellos se quitaron el desayuno para dárnoslos a nosotros. Pobrecito, ni que yo no hubiera pagado por eso. Si ellos se tienen que quitar el desayuno para dárselo a una persona que no pudo desayunar por problemas de tu agencia, tú no te puedes victimizar, porque esa persona te pagó a ti para desayunar. Así que eso no es un favor ni es un nada. Número 6. Llegamos a la playa a la 1 de la tarde. La historia de la playa es que era un día entero para la playa y como el día anterior no se cumplió el itinerario, el día de la playa en la mañana había que hacer algo más. Era un viernes por la tarde, que quiere hacer la gente el viernes salir y más que en Trinidad hay una cueva que es súper turística, que todo el mundo quiere ir porque tiene historia y tal. Y ahora tú sales de esa cueva si esa cueva abre a las 11 de la noche y hay que hacer tremenda fila para entrar. Y nosotros llegamos más o menos a las 11 de la noche y entramos a la cueva esa a las 1:30 de la mañana. ¿A qué hora tú sales? Para el otro día tener que levantarte temprano por no cumplir el itinerario. Si hubiera sido un día entero de playa, te podías haber levantado 1 o 2 horas, 1 o 2 horas ahí más para allá. Pero no, como no se cumplió el itinerario, había que levantarse temprano. Cosa que provocó que llegáramos tarde ese día. Por la mañana ya nos llamó diciendo que el bus había ido. Yo le dije que si se fue, yo la iba a denunciar porque yo pagué por ese servicio. Llegamos, el bus no se había ido porque también son unos trágicos. Y bueno, en fin. Escuchen esto. Por la mañana, ese día que eres de la playa, que fuimos a otras actividades porque no dio tiempo los otros días, Dariel y 2 personas más se tiraron de tirolesa. Las personas que trabajan ahí les dijeron que no podían quitarse solos lo de la tirolesa. Tú sabes que te ponen un casco, un equipo, que tenían que esperar a que todo el mundo se tirara.
Ellos se tiraron y el guía al lado de ellos diciéndole cada un minuto, dale, vamos, que ya nos vamos, quítate eso. Ellos le explicaron que no se podían quitar eso porque los trabajadores le habían dicho y él, no, dale, que tenemos que ir, no sé qué. Yo le dije que ya basta de tanto apuro porque se ha pasado el viaje completo en apuro y él me empezó a decir que lo tenía complejado, que así estaba súper estresado, que después íbamos a hablar. Yo le dije que no tenemos nada que hablar porque no somos familia, a mí me da igual, o sea, yo te pago a ti, no tú a mí. Y lo más lindo de todo, fíjate si yo soy falta de respeto porque jamás, ellos no son falta de respeto de nada, que antes de eso, él a tremenda distancia, él que es mi guía que yo le pagué, a tremenda distancia, pues yo decir que yo no me iba a montar en la tirolesa, me gritó, Kevin, me tienes acomplejado delante de todo el mundo allí, como si yo fuera hijo de él, o primo, o familia, o pariente, o como si él me hubiera pagado el viaje a mí, todo por no querer montar tirolesa. Llegamos a la playa a la 1 de la tarde y nos dijeron que era hasta las 4, cosa que ya estaba mal porque el itinerario dice que el regreso a La Habana es a las 5 de la tarde y ya lo habían cambiado para las 4. A las 3 de la tarde mis amistades y yo salimos a hacernos una foto, pasamos por al lado de la guagua y ellos nos dijeron que dale, que ya casi nos vamos. Nosotros nos quedamos mirando como diciendo, ¿cómo que ya casi nos vamos si falta una hora? Y a las 3:30 publican en el grupo, que lo tengo aquí, todas las capturas las tengo aquí, publican en el grupo que a las 3:45 ya la guagua estaba arrancando y secos. Y la salida era a las 5 según el itinerario. Después la cambiaron. ¿Por qué? Porque había gente que se tenía que ir más lejos y pagaron más dinero para irse más lejos. Para finalizar, todo fue una falta de respeto por parte de ellos dos, ya que uno le decía que estaba mal y ellos lo que hacían era molestarse cuando ellos mismos estaban incumpliendo con todo el itinerario que dijeron. Y para qué contarte la mala forma, malísima experiencia, no los recomiendo para nada y los 38.000 pesos que costó el viaje fueron por gusto. Este fue el texto que yo publiqué. Ahí en ningún momento dice que yo les dije estafadores, porque si yo les digo estafadores, yo les digo estafadores, yo no lo disfrazo con ninguna frase, porque yo soy súper directo, no tengo por qué disfrazarlo. Yo no sentí que me estafaron, pero no cumplieron el itinerario, ¿sabes? En ningún momento dije información privada de ellos, en ningún momento dije que el guía, diciendo su nombre, me trató con mala forma, o sea, sí me trató con mala forma, pero en ningún momento dije que maltrataba a la gente, porque según ellos, yo había dicho que ellos maltrataban a la gente. Yo solamente conté mi experiencia, no la de más nadie. Cada cual tiene opiniones diferentes, las opiniones de todo el mundo se respetan, mientras en eso en la cabeza. Tú no puedes fajarte por una persona porque piensa diferente a ti, que vamos, que ya estamos adaptados en Cuba, que por una persona que piensa diferente hay que caerle arriba. Todo esto concluyó mi publicación, que yo decidí no hacer el video, porque si yo hacía el video iba a ser peor. Bueno, a mí me dijeron que fuera al Ministerio del Trabajo a quejarme de esta agencia. Si yo iba al Ministerio del Trabajo a quejarme de esta agencia, iba a ser peor para ellos. ¿Qué fue mejor para ellos? Que yo fuera a denunciarlos a un ministerio, que yo publicara un video o que publicara esto contando mi experiencia. Esto iba a ser lo mejor para ellos. Sin embargo, 30 minutos después de yo publicar esto, me llama el hombre. Estas fueron sus palabras. Si no eliminas lo que acabas de publicar en 30 minutos, voy a ir a tu casa, que yo sé dónde tú vives, y te voy a escachar la cabeza. Claramente me amenazó y claramente me amenazó a muerte porque escachar la cabeza, si me escachas la cabeza, me muero porque ahí está el cerebro y está todo. Vamos, que prácticamente se hizo el gracioso, yo no sé qué fue lo que le dio a él, porque él es un poquito impulsivo, pero el impulso no te puede dar para tanto, porque tú sabes lo que conlleva una amenaza, y más cuando tú trabajas con personas, cuando tú tienes una agencia, hay todas las personas, y tú no vas a quedar bien con todas las personas, siempre va a haber alguien que no le gustó lo que tú hiciste. Teniendo la razón o no teniendo la razón, tú tienes que respetarlo. Cuando tú no lo tienes que respetar, cuando hablan de ti, cuando dan información privada tuya, pero mientras hablen de la agencia sin incluirte, aunque tú seas el dueño de la agencia es pública, tú tienes que respetar lo que la gente dice. En el grupo del viaje, que yo no estoy en ese grupo desde hace años, lo que a mí me mandaron captura, porque por supuesto, yo me entero de todo. Ella envió una foto mía con audio súper estresado, por supuesto, ella no sabía que yo tenía a mi mamá ni nada de eso. Ella súper estresada porque obviamente yo soy un adolescente y para ella somos una mierda. Somos una mierda, no, en plan de que nosotros somos hijos de mami y papi.
ella súper estresada, pásenme en contacto de ese chiquito porque yo le voy a escribir que si él es un falta de respeto, porque en la foto, cogió una foto mía de una historia en la que yo me estaba riendo, la subió y dijo, porque en la foto se le ve muy feliz. Mi vida, ¿qué querías? Que llorara. Que llorara, cuando lo primero que le dije a la gestora fue que yo la pasé bien en ese viaje, gracias a la gente que conocimos en ese viaje, porque si no hubiera estado súper amargado. Porque yo me amargué tremendo, yo estaba todo el tiempo, me quiero regresar para La Habana y Dariel vino y me empezó a decir, ya estamos aquí, no sé qué. Y yo lo que hice para desahogarme fue escribirte, decirte lo que me pareció mal con buena forma, que aquí tengo lo tengo todo, todo, todo. Y cabe aclarar que tengo todo para que no vengan y metan un cuento, porque lo tengo todo, todo, todo. Escribiendo todo eso por el grupo, yo esperé a ver si ella me escribía, porque como ella estaba pidiendo mi número gritando, yo pensé que me iba a escribir, no me escribió, todo era para poner a la gente del grupo en mi contra. Empezaron a pedir opiniones en el grupo, cosa que no me parece bien, porque tú me tienes que preguntar a mí, tú me tienes que escribir a mí por qué yo di esa opinión en Facebook. Cuando yo te explico a ti, cosa que no te tengo que explicar nada, porque ya yo te expliqué por qué fue, y tú no me entendiste, porque no te gusta escuchar cosas malas. Entonces, tú sabrás, pero tú no tienes que empezar a poner a la gente en contra porque al final eso es por gusto, cada cual tiene su opinión. Las personas que fueron al viaje no lo vivieron igual que yo, porque hay personas de mi grupito con el que yo dije que las pasé bien, que tienen una opinión perfecta de ellos. O sea, no del viaje porque ellos están conscientes de que cumplieron el itinerario, pero digo de ellos como personas. Yo digo que se portaron mal conmigo, que no me trataron bien. Mis amistades dicen que los trataron bien y yo respeto su opinión porque al final cada cual tiene su experiencia propia. Y tú como profesional, como dueño de una agencia, tienes que respetarlo, ¿no? Bueno, como ya la cosa era de amenaza y todo, mi mamá le escribió a la señora, porque mi mamá no me dejó ni escribirle ni nada a nadie. Mi mamá me obligó a borrar las publicaciones. Yo no quería borrarlas porque ya estoy cansado que va a ser lo mismo, que la gente te estafe y tú, ahora sí estoy diciendo que fue una estafa, que la gente te estafe y tú no puedas hacer nada porque aquí no hay leyes y no hay nada, en teoría. Estoy cansado de que siga pasando lo mismo. Mi mamá le escribió a la señora. La señora lo primero que le dijo fue, tú sabes que tu hijo no sé qué, y mi mamá lo primero que le dijo fue, y tú sabes que tu compañero llamó a mi hijo y lo amenazó. Ay, ella no sabía nada, trabajan juntos, no saben nada. Ella no sabía que el hombre me había llamado y me había amenazado. Mi mamá le empezó a decir que iban a llamar a la policía, que iba a llevar la denuncia a la policía. Por supuesto, aquí está cuando él me amenazó, para que no crean que no se grabó nada. Ahí está todo. Íbamos a ir a la policía y por supuesto una amenaza ya no es cualquier cosa, porque tú no, ok, tal vez lo dijiste por impulso, pero ¿y si la cumples? ¿Y si me pasa algo? ¿De quién va a ser culpa? Porque a mí, más nadie aquí, yo no tengo problemas con nadie, yo me llevo bien con las personas de mi barrio, que mi barrio es un barrio súper caliente, me llevo bien con todo el mundo, a mí nadie nunca me ha amenazado, así que si a mí me pasa algo, ahora a estas alturas me asaltan en la calle, ¿de quién va a ser culpa? Del que me amenazó, porque puede mandar a otra persona. Ya una amenaza es algo que tú no puedes decir por impulso, porque una amenaza se coge de muchas maneras. Alguien viene y me asalta y yo voy a pensar que el que me amenazó mandó a alguien. Alguien viene y me da un cuchillazo y voy a pensar que fue el que me amenazó. ¿Ves? Por eso tú no puedes amenazar. Mi mamá empezó a decirle que íbamos a ir a la policía porque eso de la amenaza es una falta de respeto. La publicación, mi mamá les empezó a decir que yo la iba a eliminar, que no estaba mal, mi publicación no estaba mal porque simplemente estaba dando mi opinión, pero para estar tranquilos con ello la iba a eliminar. Entonces yo le decía a mi mamá que no voy a eliminar nada, que estoy dando mi opinión, tengo derecho a dar mi opinión sobre ese servicio. Ella, con tal de quedar bien, eliminándola. La publicación mía no aparece en ninguna parte ni pienso volverla a subir, pero este video lo tenía que hacer. Ella normal, que si tu hijo, empezó a decirle que tu hijo, en qué país vive él, porque no haya, porque él empezó a protestar con los apagones, mi mamá le dejó claro, porque ella le empezó a decir a mi mamá que yo era hijo de mami y papi, mi mamá le dejó claro que yo me sustento solo de hace rato, que yo no tengo necesidad de pasar apagones, o sea, yo elijo si quiero pasar apagones, porque ella me tiene que decir a mí cuando voy a reservar que hay apagones. Ella le empezó a decir a mi mamá que si ni en los hoteles 5 estrellas hay comida buena, cosa que no es así, nena, porque, caballero, dejen de poner excusas y acepten que hicieron las cosas mal. Incumplieron el itinerario. Si tú crees que hay cosas que yo dije mal, tú me las dices.
pero acepta las cosas que tú sabes que hiciste mal, porque ellos saben perfectamente que incumplieron el itinerario. Y no aceptan nada, no aceptan absolutamente nada. Tú coges y les rajas la cabeza, como dice el que me va a hacer a mí, y no aceptan nada. Entonces yo estoy cansado de que en este país pagues por un servicio y lo que te den a cambio del dinero que tú pagaste, que no fueron 3 pesos, aunque sean 3 pesos tu dinero, sea una mierda. Entonces ya basta de estar normalizando esas cosas. Ya les dije cuál era el nombre de la agencia. Si tú eres cubano, me estás viendo, no te recomiendo contactar con ellos. Si quieres contactar con ellos, problema tuyo. Yo simplemente cuento mi experiencia y te cuento que me amenazaron para que sepas si me pasa algo, de quién es culpa. Porque vamos, ya me amenazaron. Me amenazaron y si ven este video estoy seguro que se van a molestar más porque ayer llamó a mi mamá el hombre diciéndole que en los 30 minutos que yo vi de publicación que yo hice, que lo eliminé a los 30 minutos, nada más que me llamó, unos clientes ya se la habían ido porque vieron mi publicación. ¿Y qué le dijo a mi mamá? Objetivo cumplido. 4 clientes no, se tenía que haber ido ahí todo el mundo. Porque es así, tiene que tener alguna consecuencia. Y si yo no fui a un ministerio, no sé qué, a ponerte una denuncia, porque si voy a un ministerio a ponerte una denuncia, te van a mandar a buscar, te van a ver el negocio si es ilegal, si no es ilegal. Si yo no fui para no meterte en un problema mayor, ¿qué te molesta a ti que yo dé mi opinión sobre tu agencia? Estamos muy mal en este país, te lo juro que la atención al cliente es pésima, caballero, es horrible, no dan ganas de irte a ningún lugar, porque tú vas a un lugar y te trata mal, pagas tremendo dinero por un servicio, no lo cumplen, te trata mal y estoy cansado de lo mismo, estoy cansado de lo mismo. Si una persona quiere conformarse, dar tremendo dinero y conformarse con un maltrato, eso es problema de esa persona, pero yo no, porque yo valoro mi dinero y no me gusta poner un dinero en algo que va a salir mal. No por mi culpa, obvio. Lo único que yo hice mal en ese viaje fue llegar tarde. Y llegué tarde por culpa de la programación de ellos. Pero bueno, vamos a decir que fue por culpa mía. Llegué tarde unas cuantas veces. Que según ellos, siempre salíamos tarde por mi culpa. Porque esas fueron las palabras de ellos. En fin, el señorito me amenazó por dar mi opinión. Que ya le dije, yo los tengo todos aquí. También él llamó a mi mamá pidiéndole disculpas, que no sé si había dicho esa parte. Él llamó a mi mamá pidiéndole disculpas. Claro, después de haber dicho que íbamos para la policía y todo eso. Eso también está aquí, por supuesto. Aquí está todo para que no me vengan con ningún invento. Que aquí está todo y nada de lo que yo he hecho hasta ahora es ilegal. Porque tú puedes dar tu opinión sobre un servicio que tú estás pagando, mientras no ponga información privada y todo el tema. Lo que pasa es que nadie se atreve, porque sabemos cómo es aquí la gente de conformista. Pero imagínate, yo rompí el hielo. Así que nada, gente, eso fue lo que me pasó, para que vean que siempre no puedo estar diciendo el nombre de las cosas, porque en mi último video de Guyana me están diciendo, dinos el nombre de la agencia, que no se puede dar siempre el nombre de la agencia. Yo te lo doy porque a mí me da igual, pero ya cuando vienen y me amenazan, yo no tengo seguridad. ¿Quién me va a defender? Me voy a defender yo, por supuesto. No, si a mí me hacen algo, los dos vamos a ir para el cementerio, porque yo por supuesto no voy a dejar que vengan y me hagan cualquier cosa, no me parece. O sea, me voy a defender, que sepan. Pero es grave la situación. Nada, hasta ahora no ha pasado más nada, excepto la llamada de él molesto, porque si 4 clientes dijeron que ya no iban a ir a ningún lugar con él por la publicación que yo hice. Perfecto, objetivo cumplido. Este video está hecho con conciencia de todo el mundo. La gente de mi alrededor sabe que yo hice este video porque todo el mundo quería que se quedara el tema ahí. Y yo pensando, dije, no puede ser porque no quiero ser otra persona que normalice este tipo de cosas. Entonces este video lo sabe mi mamá, lo sabe Dariel, lo saben mis amistades, lo sabe todo el mundo. Para que no vengan ahora a estar llamando, si están viendo este video, para que no llamen a nadie de mi familia a decirle que me subió tal video. Ya se lo sabe todo el mundo. Y en este video no he dicho información privada de nadie, nada más dije el nombre de la agencia que es pública. O sea, si se quieren molestar es problema de ustedes. A mí me da igual, si cumple tu amenaza me da igual también, porque al final yo no soy manco. En fin, nada, gente, eso fue lo que pasó. Por favor, si eres cubano y me estás viendo, no sigamos normalizando el maltrato cuando pagamos por un servicio. Eso está súper mal. No valoramos el dinero en lo absoluto, gente. Dejemos de normalizar las cosas que están mal, por favor. Nada, nos vemos en un próximo video del esquizo. Bye, bye.